detallitos que a veces damos por sentado o que pasamos por alto porque estamos en esta competitividad que sí nos permite mejorar nuestro estilo de vida, pero que muchas veces lleva nuestra calidad de vida a un detrimento espantoso. Yo sí veía que muchas veces a mi papá le incomodaba mi forma de ver la vida. Yo sentí que él siempre me transmitió que trabajar duro no era la solución, pero yo sentía que por ahí era el camino y siempre recibía este aplauso exterior. Traté muchas veces de forzar esa calidad de vida y de estirar mi tiempo lo más que podía para estar en estos dos roles, entre tener una maternidad presente, que para mí fue un no negociable desde el principio, y seguir con éxito profesional que concluía o derivaba en éxito financiero. Esta va a ser mi meta, voy a trabajar 4 horas. Y empiezo a documentar ese proceso, entender que mi tiempo y que cada segundo de mi tiempo no tenía que ser monetizado. Hola, yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedores, bioreprogramadora, y mi rol más importante es ser mamá, ser esposa, ser humano. Y hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de uno de los temas que a mí más me apasiona, y es esa unión o esa competencia que hay entre la calidad de vida y el éxito profesional. Siento que es algo con lo que constantemente todos estamos lidiando, una lucha permanente de sentir que el éxito profesional debe excluir la calidad de vida o que la calidad de vida debe excluir el éxito profesional. Y llevo ya muchos años trabajando con emprendedores, creo contenido para emprendedores desde 2018, pero antes de eso tenía una agencia de comunicación digital y mi enfoque allí era conectar a los emprendimientos con el mundo digital, porque pues para esa época, 2015, 2016, todo este tema de las redes sociales no estaba tan evolucionado, así que llevo casi 10 años conectada con el mundo del emprendimiento, entendiendo los dolores de los emprendedores, y al ser yo también una emprendedora, puedo entender esta faceta donde todos estamos en esta carrera permanente por tener más éxitos, más logros, vender más, ser más reconocidos, tener más autoridad, ganarnos una porción mayor del mercado. Pero conforme he avanzado en mi vida profesional, también he podido hablar con muchas personas que trabajan dentro de empresas, incluso con mis propios colaboradores, entender cuáles son sus pasiones, cuáles son sus motivaciones. Y entre mi propia historia, entre la historia de mis alumnos, otros emprendedores, clientes, entre la historia de amigos, amigas, personas cercanas, siempre hay un común denominador, y es esta sensación de insuficiencia en uno de los roles, esta sensación de, ok, me está yendo bien en el trabajo, todo está funcionando muy bien por acá, pero mi matrimonio está difícil. La vida siendo mamá está muy compleja porque no tengo tiempo para mis hijos, o al revés. Siento que todas estas necesidades de calidad de vida están cubiertas. Puedo hacer ejercicio, puedo entrenar, puedo meditar, tengo tiempo para mí. Todo está funcionando bien en mi relación de pareja, pero siento un vacío porque nada me llena a nivel profesional. Así que si de pronto tú has sentido esto en algún momento de tu vida, déjame decirte que puedo entenderlo. En carne propia lo he sentido, lo he vivido y lo he experimentado, y además lo he visto y he entendido cómo funciona esta dinámica en el mundo, que muchas veces incluso nos lleva a pasarla desapercibida, porque es una dinámica de, yo podría decir, todos los seres humanos, los que entramos a la vida adulta, que se empieza a normalizar. Entonces, si tú tienes un trabajo y eres el gerente de un banco, pero tienes unos picos de estrés impresionantes o manejas unos cuadros de migraña espantosos, es normal, es tu responsabilidad por ser el gerente de este banco. Si tú de pronto trabajas en un cargo donde no puedes avanzar mucho de nivel y tú sientes una frustración porque quieres hacer algo distinto, es como, oye, esto fue lo que te tocó, o sea, esta es la vida que te tocó y ni siquiera te animes a soñar más porque esto fue lo que te tocó. Así que viendo esta dinámica y sintiéndome tan incómoda con esta dinámica, empiezo a reflexionar mucho sobre mi propia situación. Parto primero de mi propia situación y empiezo a enamorarme de la idea de que efectivamente creo en la posibilidad de armonizar nuestro éxito profesional y nuestra calidad de vida. Y al principio yo sentía que la armonización se trataba mucho de
desprenderme del resultado profesional. Y eso fue lo que hice al principio, ¿sabes? Si no puedo hacer esto, si voy a perder plata, si no gano lo suficiente, si no tengo el reconocimiento, pues que no me importe. Y ojalá todos pudiéramos tener esta sensación de forma natural, pero por ejemplo para mí era lo que aquí llamamos de forma un poco grotesca un pajazo mental. ¿Qué es un pajazo mental? Como esta idea que yo me hago de esta situación para sentir que vivo bien con ella, pero en el fondo no es algo que yo siento ni que yo vivo. O sea, si yo soy muy honesta contigo, a mí me gusta el reconocimiento, el éxito, todo esto que hablamos en episodios pasados del ego. De esta vocecita del ego que te dice, genera más ingresos, ten mejores resultados, logra mayor reconocimiento, alcanza más hitos en tu desarrollo profesional, son cosas que han venido conmigo desde hace algún tiempo y que decir, ¿sabes qué? No te voy a prestar atención. O sea, nada de eso es para mí. Yo soy un ser elevado e iluminado que no tiene ninguna aspiración monetaria o de reconocimiento en su vida. No, o sea, es algo que sinceramente en este momento de mi vida no estoy en ese momento de conciencia para decir me desprendo totalmente de todos estos resultados del mundo material. Es más bien una conciencia, como lo decíamos en el episodio de abundancia, de quiero todo esto, pero en el punto en el que estoy ahora se siente muy bien también. Y entonces quiero todo esto, pero no me hace falta nada. Así que con esta idea de sí quiero seguir creciendo, sí quiero alcanzar más éxito económico, pero al mismo tiempo quiero armonizar con mi calidad de vida. Y cuando me refiero a calidad de vida, hablo de tener tiempo para mí, tener tiempo para sanar, tener tiempo para mis hijos, mirándolos a los ojos sin tener que estar pegado de un celular 24/7, tener tiempo de calidad con mi esposo, poderle dedicar tiempo a mi salud física y mental. Todo eso para mí engloba mi calidad de vida. Y a mí siempre me gusta hacer una diferenciación importante entre estilo de vida y calidad de vida. Realmente no sé si sea una diferenciación o una aproximación adecuada desde nuestro idioma como tal, pero para mí el estilo de vida es todo lo que tú tienes, todas esas comodidades o lujos, el carro que manejas, la casa en la que vives, la ropa que vistes, los viajes que haces, eso es muy importante. Pero muchas veces tú tienes un éxito profesional espectacular con un estilo de vida espectacular, un carro hermoso, una casa espectacular, unos viajes 5 estrellas. Pero lo que yo veo como gran reto es cuidar esta otra parte llamada calidad de vida. Y repito, para mí la calidad de vida es la calidad de mis relaciones, la libertad de elegir todos los días lo que voy a hacer, la capacidad de poder compartir tiempo y atesorar memorias con mi familia, poder tener espacio para hacer ejercicio, tener espacio para meditar, mirarme las uñas y decir, oiga, están limpias. Detallitos que a veces damos por sentado o que pasamos por alto porque estamos en esta competitividad que sí nos permite mejorar nuestro estilo de vida, pero que muchas veces lleva nuestra calidad de vida a un detrimento espantoso. Así que, como siempre, traigo aquí mis notas como una buena estudiante. Con mis pensamientos, yo quiero empezar hablándote un poquito de cómo se sentía mi vida en la adolescencia. Volvamos unos 2 añitos atrás, no mentira, volvamos unos 15 años atrás, cuando yo estaba en la adolescencia. Y te he contado en otros episodios que yo no tenía aspiraciones materiales demasiado grandes. Yo simplemente me imaginaba que más o menos a los 30, 34 años yo podría conseguir una casa y conseguir un carro y me casaría y tendría hijos. Hasta ahí llegaba mi proyecto de vida y eso era lo que yo buscaba para mi vida. Nunca estuve pensando constantemente en voy a construir un imperio, voy a trabajar un montón, voy a ser la persona más reconocida dentro de la sala. Sí, siempre me llamó mucho la atención el tema de la fama, si te soy muy honesta. Yo no sé por qué crecí viendo a Andrea Serna en RCN. Si ustedes también son de Colombia, pues conocerán a esta presentadora y yo decía, yo quiero ser como ella, yo quiero salir y que todo el mundo me pida fotos y que la gente se emocione mucho al verme y que me contrate una marca de yogurt para hacer una campaña y que luego yo tenga hijos y entonces yo salga en un comercial de shampoo con mis hijos. Mi gran aspiración desde el ego era ser famosa.
Pero yo nunca estaba pensando en términos financieros cuáles eran mis aspiraciones, qué quería hacer, cómo quería trabajar. Yo tenía una idea, estudio comunicación social y periodismo, entro a trabajar en un noticiero, como estoy en medios masivos me vuelvo famosa, fin de mi proyecto de vida. Así que cuando yo empiezo a entrar en redes sociales, no como creadora de contenido, sino como consumidora de contenido, me doy cuenta que puedo elevar mucho mis estándares si tengo plata. O sea, yo sé que esto es una conclusión que la mayoría de gente saca y es, claro, puedo viajar si tengo plata, puedo tener un carro si tengo plata, pero para mí el dinero nunca era el factor del ego principal de mi vida, como es para muchas personas, sino que era la fama. Entonces yo decía, listo, si logro salir en televisión y tengo fama, ya estoy bien. No estaba mi mente pensando en cómo generar dinero. Cuando hago esta conexión de si yo trabajo, tengo dinero, y si tengo dinero, tengo todas estas posibilidades que estoy viendo en redes sociales que yo ni siquiera imaginaba como una posibilidad en mi vida, estar viajando, ir a resorts, tener un apartamento antes de los 34 años. Me empiezo a dar una idea de cómo debía ser mi vida profesional para llegar a eso. Y la verdad, yo no tenía mucho conocimiento en cómo tener un crecimiento financiero, cómo lograr independencia financiera o libertad financiera. Yo simplemente pensaba en una ecuación sencilla. Trabajo muy duro, mucho tiempo, porque entre más tiempo yo trabaje, más dinero voy a recibir, y entonces voy a tener mucho dinero, y teniendo mucho dinero voy a poder tener este estilo de vida que quiero tener. Y yo creo que esta es la historia de la mayoría de quienes tenemos una evolución a nivel financiero. Y es este pensamiento de trabajo muy duro, porque a través del trabajo duro yo genero una buena cantidad de ingresos y puedo tener estos privilegios a los que quiero acceder y a los que no podría acceder si no tuviera dinero. ¿Sabes? Como que a veces uno tiene contactos, o tú tienes un amigo que te presta un carro, o tú tienes un papá que te regala un apartamento, o no sé, o tienes una madrina que te paga un viaje a Europa, cualquier cosa. Pero cuando tú a tu alrededor no identificas que hay otra persona que te vaya a dar esto, normalmente la ecuación que hacemos es esta: trabajo duro, gano plata, y entonces tengo todo esto que empiezo a anhelar. Todo parecía normal en mi vida, o sea, es una ecuación lógica, sensata para nuestro mundo actual. Yo sí veía que muchas veces a mi papá le incomodaba mi forma de ver la vida. Realmente yo siento que mi papá siempre estuvo muy enfocado en la calidad de vida, demasiado. No en el estilo de vida, no en el éxito profesional, la calidad de vida para él fue muy importante, no tanto para él, sino para sus hijos. Te voy a poner un ejemplo. Mi papá ahorita tiene 80 años, él pues perdió a su primera esposa murió, pero con esa esposa tuvo 6 hijos, y luego, años después, conoció a mi mamá y nací yo. Así que yo tengo 6 hermanos medios, y mis hermanos son mucho más grandes que yo. Pero entonces mi papá empezó a ser padre muy joven. Creo que mi hermana mayor nació cuando mi papá tenía 18, 19 años, y así fue teniendo una hija cada año, creo, cada año y medio. Y ya a mí me tuvo cuando tenía 51 años, mucho más grande. O sea que él vivió unas cosas, pero yo no recibí esas vivencias de sus primeros años, sino ya esos aprendizajes o esos hallazgos de su edad madura. Esto para contextualizar un poquito con lo que voy a decir. Cuando mi papá tenía 18, 19 años, tenía que trabajar demasiado, porque ya sabemos que más o menos una familia tradicional antioqueña en los 60 era muy de el esposo va a trabajar, la mamá está en casa cuidando a los hijos y el esposo se va a hacer cargo de que todos estén bien. Así que mi papá era profesor. Y él trabajaba muchísimo haciendo diferentes turnos, unos turnos en la universidad, si le salían clases de cátedra en otra universidad o si tenía que dar clases en diferentes colegios, y así trabajó durante muchísimos años, demasiadas horas. Así que desde que yo estaba chiquita, mi papá me inculcó mucho esta idea de ir más lento, ser más calmada, que no tenía que ser
tan exagerada, por ejemplo, con el estudio, contrario a lo que muchas personas creen, porque me gusta mucho estudiar y era muy buena estudiante. A mí mi papá nunca me presionó por estudiar, tampoco me exigía unas notas. De hecho, yo era tan autoexigente que él me decía: Tatica, tranquila, de 3 para arriba todo es ganancia. Y yo, no, yo tengo que ser de 5. Aquí es de 0 a 5. Y yo tengo que sacar 5. Y él me decía, no, de 3 para arriba está bien. Y obviamente para muchas personas es como, tu papá te decía eso si ya era un adulto, pues un adulto mayor casi. Sí, además siempre fue docente de evaluación educativa. ¿Cómo es que te decía eso? Claro, yo era una persona tan enfocada al logro en la parte académica que mi papá siempre me decía, primero la salud. Ya si no planificaste bien y no hiciste las cosas, pues no te vas a trasnochar. Tú tienes que descansar, primero tu salud. Siempre me repetía y me repetía eso, porque entiendo que durante sus años de juventud perdió muchísima salud trabajando, produciendo y produciendo, obviamente en ese momento para suplir las necesidades básicas y era algo que tenía que hacer, pero yo sentí que él siempre me transmitió que trabajar duro no era la solución. Que si yo trabajaba duro, tendría mucho dinero, sí, pero ¿para qué dinero si iba a estar agotada y cansada? Así que esa perspectiva de mi papá en mis primeros años laborales no me sonó mucho, porque yo sentía que lo que él me estaba enseñando era: no trabajes duro, pero entonces confórmate con tener lo básico. Y a mí esas dos cosas como que no me sonaban mucho. O sea, yo decía, yo no quiero conformarme con lo básico, yo quiero tener mucho. Y para tener mucho necesito trabajar mucho. Entonces voy a trabajar mucho. Tenía dolores de cabeza y ahí tenía la cantaleta de mi papá. Tenía cuadros de estrés y tenía la cantaleta de mi papá. La dificultad para que mi papá me permitiera trabajar mientras estaba estudiando era altísima, y yo sé que esto es un gran privilegio porque para muchas personas trabajar durante el estudio es una necesidad. Yo tenía mis necesidades básicas cubiertas, pero tenía un deseo muy profundo de lograr éxito profesional, y para mí trabajar era un lujo, un privilegio, y agradezco muchísimo haber tenido ese lujo y ese privilegio, pero era tanto el lujo y el privilegio de no tener que hacer esto para comer o para pagarme los pasajes, que mi papá siempre me decía, no te voy a dejar y tú no tienes necesidad y no te voy a dejar trabajar. Y yo insistí hasta que logré que me dejara trabajar desde los 18 años. Y eran jornadas demasiado extenuantes y yo siempre veía que él estaba tan angustiado, como estás muy enferma, te estás desgastando demasiado, pero yo sentía que por ahí era el camino y siempre recibía este aplauso exterior. Qué increíble, desde los 18 años ya trabajas, ya estudias, haces clases de inglés, estás trabajando en tu proyecto personal. Son muchísimas cosas y siempre era esta palmadita en la espalda. Y al único como que nunca le pareció tan chévere fue a mi papá. O sea, él sí me decía, esto está muy lindo, está muy bien lo que estás haciendo, me genera orgullo esto, pero cuídate primero. Yo lo que necesito es una hija sana. Y yo omití esa parte de la información o esa parte del conocimiento que mi papá me estaba brindando. No fue hasta que tuve a Valentino, mi primer hijo, que empecé a hacerme consciente de todo eso que se había quedado como una semillita en mi cabeza. Yo seguí trabajando mucho, 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 y como cada vez que trabajaba más, ganaba más, tenía más clientes, obvio, tenía más oportunidades, se me ocurrían más ideas. Yo decía, pues por aquí es. Y de hecho tengo muchos videos diciendo, tienes que trabajar muy duro, la única forma en la que puedes conseguir las cosas es trabajando duro, la única forma en la que puedes cambiar tu realidad es trabajando duro, porque yo sentía que año tras año yo trabajaba más duro, pero también año tras año generaba más dinero. Así que eso se convirtió en mi certeza y en mi creencia. Cuando nace Valentino, que ese tiempo ya no es mío, que ese tiempo es compartido con otro ser humano, y además con la creencia de quiero ser una mamá presente, yo siempre tenía esa convicción. No era como que yo quería trabajar y tener mi vida profesional y entonces luego pagarle a alguien para que cuidara a mi niño. Esa nunca fue mi idea. Yo empiezo a sentir este gran conflicto de quiero estar en calma, o sea, no quiero tener estos ritmos de trabajo donde estoy agotada, cansada, agobiada, pero al mismo tiempo
yo no quiero vivir en escasez. O sea, esto no es algo que yo me vaya a permitir, yo ya aprendí cómo hacer dinero, yo necesito seguir trabajando para que cada vez sea más, porque la competencia es conmigo misma y yo no puedo mirar atrás y darme cuenta que el año pasado estuvo mejor que no, este año siempre tiene que ser mejor que el anterior. Este era siempre mi diálogo permanente. Y con esta idea yo traté muchas veces de forzar esa calidad de vida y de estirar mi tiempo lo más que podía para estar en estos dos roles, entre tener una maternidad presente, que para mí fue un no negociable desde el principio, y seguir con éxito profesional que concluía o derivaba en éxito financiero. ¿Qué sucede? Que el descuido de lo que es Tatiana como persona, como este ser humano con una parte física, mental y emocional, se fue descuidando. Así que yo tenía trastornos del sueño, ya les he contado, me daba dificultad organizar mis rutinas para hacer ejercicio, yo no podía meditar, me costaba tener momentos de autocuidado, tampoco sacaba un espacio para estar con Chris, mi esposo. Todo estaba en función de cómo ser muy exitosa, cómo cuidar a mi hijo, luego viene Luca, entonces cómo cuidar a mis dos hijos, cómo ser muy exitosa en el trabajo, lograr esos dos roles, pero el rol de autocuidado estaba muy desconectado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a trabajar en mí a nivel físico y a nivel mental y logré demasiados cambios y me empiezo a dar cuenta que tengo una creencia muy arraigada, una creencia de trabajo duro. Y esta idea de trabajo duro viene muy conectada a, digamos que a una forma de oposición a no quiero tener la situación financiera que viví de niña. Entonces, si mi papá me dice que me cuide, que sea saludable, que primero ponga como prioridad mi salud, yo creo que lo que voy a tener como consecuencia es esa vida financiera que yo no quiero, así que voy a hacer todo lo contrario. Espero que esto pueda hacer sentido, pero básicamente en mis procesos de sanación yo entendí eso, entendí que el trabajo duro era una creencia y constantemente me estaba preguntando cómo es que hay personas que trabajan mucho menos que yo, que pueden facturar más que yo. O sea, todo el mundo nos dice que trabajando mucho y trabajando duro vamos a lograr cambiar nuestra realidad económica y aumentar nuestro éxito profesional, pero yo empiezo a ver en redes sociales que hay personas que no hacen eso, que lo hacen al contrario. Trabajan poquito, se divierten un montón, tienen una calidad de vida maravillosa, viven tranquilas, no viven con tanto estrés y wow, facturan mucho. Pero yo empiezo a ver esos referentes y entonces son creadores que yo sigo, por ejemplo, no sé, gente que está en India y crea contenido en inglés, o personas que son de Japón y se fueron a vivir a Estados Unidos y crean contenido. Como que no he encontrado una relación cercana con alguien, un empresario cercano a mí que tuviera esta idea, un colega cercano a mí que tuviera esta idea. Y me empieza a dar mucho miedo porque yo digo, quiero esto, o sea, quiero vivir como estas personas que me están mostrando un referente y pilas, para mí era maravilloso porque estos referentes no me generaban ansiedad como otros referentes. No sé si a ti te pasa que muchas veces uno en redes sociales se encuentra con contenidos y tú ves esos contenidos y tú empiezas con la palpitación de yo no tengo todo eso y me incomoda y esta persona está muy joven y tiene un montón de logros y yo no, y está haciendo estos viajes y yo a fuerza de lidias voy a un pueblo cada mes en mi país. Y son esos contenidos que nos llevan a la comparación y a la envidia, pero hay otros contenidos que te inspiran. Y las preguntas son distintas, ya tú no te preguntas por qué eso no me pasa a mí, sino que en este contenido tú dices, ¿cómo hace esta persona para lograrlo? Porque yo también quiero que esa sea mi realidad. Entonces, con todas las personas que yo veía que estaban trabajando un montón, creando un montón de negocios, teniendo un montón de lujos, un estilo de vida muy, muy chévere en cuestión de cosas y de lujos y de pertenencias y de éxitos, y salí en Forbes no sé qué y logré este hito y logré esta inversión de capital. Con ese tipo de contenido yo me sentía súper ansiosa de no estoy logrando todo esto, pero con el contenido de las otras personas que me empiezo a encontrar, donde ya la dinámica era más, tengo una vida lenta, tengo una vida tranquila, simplemente hago un trabajo de forma inteligente,
me enfoco en mi facturación, pero puedo disfrutar, no estoy trabajando todo el día, no tengo este estrés, trabajo desde mi casa, hoy estoy en una hamaca en el computador y ahorita me voy a meter a la piscina. O sea, yo empezaba a ver eso y yo decía, esto es lo que yo quiero en mi vida. No esta cultura del agotamiento que estoy viendo aquí, donde sí hay un montón de cosas y de lujos y de, no sé, de prestigio, de reconocimiento. Eso como que mi ego lo quiere, pero mi esencia quiere una vida en calma. Pero al mismo tiempo, mi ego no quiere caer en la escasez. Era este juego entre este montón de cosas. Así que, como me di cuenta que trabajar duro era una creencia, y sé y tengo la certeza de que cualquier creencia puede ser modificada, porque simplemente una creencia es simplemente una forma en la que las neuronas se conectaron para generarte a ti esa idea, ese pensamiento completamente arraigado. Pero tenemos la plasticidad, esa facilidad de volver a hacer nuevas conexiones neuronales para cambiar una creencia. Así que cuando yo dije, esto es una creencia, voy a desmontar esta creencia, empiezo a hacer las cosas distinto primero para mí. Y yo no hablaba de esto en redes sociales, o sea, yo seguí mi contenido sobre marketing, a veces hablaba de mentalidad, a veces de productividad, pero muy enfocada en este tema de crear negocios, que a mí me encanta crear negocios. Yo dije, voy a ponerlo en práctica primero conmigo y si realmente encuentro una forma práctica de explicarlo, entonces lo voy a explicar. ¿Y por qué digo esto? Porque decirte hoy, mira, tú tienes 3 emprendimientos y tú estás trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, vives completamente agotado o agotada y te sientes completamente mal porque no tienes tiempo para tu familia, pero al mismo tiempo no tienes que descuidar tus 3 empresas. ¿Sabes qué? Esto es una creencia y como creencia la puedes desmontar. Es como que vas a quedar en las mismas. No, es imposible. Tengo 3 negocios, estoy al frente de esto, no hay cómo yo me salga de la cultura del agotamiento. O puedo hablar contigo y tú me dices, soy el director general de una empresa, mi empresa me necesita todo el tiempo, yo soy la persona encargada de que toda la operación funcione correctamente, no me digas que pueda estar un martes a las 3 de la tarde jugando con mi hijo porque no lo voy a hacer y me siento muy mal por no poderlo hacer, pero no lo voy a hacer. Claro, si yo simplemente te lo explico desde esta perspectiva de mentalidad, desde esta perspectiva espiritual, para muchas personas es muy difícil entender. Y de hecho, yo que lo explico de una forma práctica, que ya vamos para allá, de cómo lo puedes lograr, muchas personas me dicen, eso es porque tú tienes el privilegio. O sea, todavía cuesta mucho en nuestra cultura aceptar que se puede armonizar la calidad de vida y el trabajo y el éxito profesional. Así que yo dije, primero lo voy a implementar conmigo porque fijo esto ni funciona. O sea, tengo ideas de cómo pudiera lograr hacerlo, de cómo pudiera lograr armonizar mis días todos los días, todas las semanas, todos los meses, pero no encuentro una forma práctica de explicarlo más que la convicción de que se puede. Así que empiezo a hacerlo. El primer ejercicio que hago es empezar a eliminar el trabajo nocturno. Eso es lo primero que hago. Y creo que fue de los pasos que más miedo me dio. O sea, decir, no doy clases por la noche, no voy a dar asesorías por la noche, no me voy a reunir con nadie por la noche, sobre todo porque teniendo hijos, la noche era mi espacio donde todo estaba en silencio. Y además, muchas veces mis clientes tienen un trabajo normal, pues de oficina, salían a las 6 del trabajo y solo podían tener cita conmigo a las 7, 8 de la noche. Pero también tenía esta incomodidad de no puedo dormir a mis hijos. ¿Por qué no puedo dormir a mis hijos? Y esto es algo que comparto mucho en conferencias y entrenamientos. Y es que ese momento, ese aha moment que yo tuve para decir, un momentico, esto lo tengo que hacer distinto, es que yo siempre me conectaba a dar clase a esa hora con una inteligencia artificial que eliminaba el ruido de fondo para que nadie escuchara que mis hijos estaban llorando. Principalmente porque querían dormir al lado de su mamá. Claro, Chris, mi esposo, es el mejor papá del planeta, siempre está presente, está ahí, pero hay edades en las que los niños quieren a su mamá.
Y yo aparte pasaba toda la tarde con ellos, pero en la noche, que es el momento donde hay oscuridad, etcétera, ellos quieren a su mamá y estar con ella. Entonces muchas veces yo me encontraba como haciendo malabares con inteligencia artificial para que no escucharan a mis niños, cuando simplemente en mis manos estaba la decisión de no volver a dar clase a esa hora. ¿Por qué no lo hacía? Por el miedo a que me iba a perder clientes, porque si yo no estaba disponible a la hora que mi cliente quisiera, pues entonces iba a perder mucha plata. Ese fue el primer cambio, fue muy difícil, pero la primera semana donde mis noches estaban libres fue impresionante. O sea, yo no podía del gozo y yo decía, así pierda toda la plata del mundo, a mí no me importa, pero esto se siente espectacular. Y si yo tuviera que pagar por sentir esto, lo pagaría. Y si lo voy a pagar perdiendo clientes, pues me los pierdo. Lo que pasó fue que no se perdieron clientes. Simplemente, al no existir esa disponibilidad horaria, mis clientes se acomodaron a mi disponibilidad horaria. Y en esto tengo que agradecerle un montón a Chris, mi esposo, porque él me decía, cuando tú pidas la cita donde un médico, pues el médico no te dice, ay, ven, dime a qué horas te queda mejor a ti, yo me adapto. No, o sea, una persona, el asistente o algo, te dice, estos son los horarios disponibles, dime entre estos horarios cuál te queda mejor. Y efectivamente, muchas veces tomamos decisiones de estoy disponible a la hora que quiera o solamente lo hago a las 8 de la noche porque es la hora en la que la gente está conectada. Pero al final yo me he dado cuenta en los últimos, creo que 2 años, 1 año y medio, no sé, de haber tomado esta decisión, que las personas que se conectan a escucharme a la hora en la que yo voy a estar disponible para hablar son las que realmente quiero impactar con mi mensaje. Y hay otras que no lo pueden hacer y ven la grabación de lo que yo estoy diciendo. Esto con los lives, con las clases de noche en vivo, con las asesorías, encuentro ya clientes que pueden hacer una asesoría en la mañana, que es en mi horario laboral. Y luego digo, listo, ahora tengo mis tardes, pero mis tardes están, o sea, yo no tengo el foco en mis hijos. Yo estoy con mis hijos, pero también estoy en el celular. Yo estoy con mis hijos, pero en determinado momento tengo que decir, mi amor, tenme a los niños porque tengo una reunión. O nos tenemos que venir antes de una salida a almorzar porque yo tengo que venir a dar algo. Así que yo dije, quiero trabajar solo por las mañanas. ¿Será esto posible? No lo sabremos en el próximo. No, mentira. Yo dije, voy a empezar a trabajar solo por las mañanas. ¿Qué pasa si ya yo no? Bueno, yo hice un tracking de mi productividad, como traqué, ¿cómo se dice? Le hice seguimiento a todos esos momentos de trabajo y en total yo estaba trabajando 16 horas al día, repartido todo durante el día, entre cuidando a los niños, haciendo un trabajito acá o aquí poniéndole a los niños cualquier cosita para que jugaran mientras yo estaba en el computador, pero al final terminaba trabajando 16 horas al día, a veces 12, a veces 15 y ya pues cuando estaba súper libre, 8. Pero yo dije, no quiero eso más, quiero trabajar 4 y voy a mirar si lo logro. Si no lo logro, pues me va a tocar ver qué hago, porque al parecer no era una creencia, sino que realmente yo no puedo trabajar menos horas, pero esta va a ser mi meta, voy a trabajar 4 horas. Y empiezo a documentar ese proceso. Y empiezo a leer mucho sobre productividad empresarial, empresas lean, desestructuración de negocios, ingeniería inversa. Y yo digo, listo, ¿cómo son mis tareas? ¿Cómo es esa vida laboral que yo quiero tener? ¿Y cuáles son las actividades donde yo tengo un rol protagónico? Porque también cuando tú tienes esta tendencia al perfeccionismo, como yo, pues lo que sucede es que quieres controlar lo que hace todo el mundo y controlando lo que hacen todos pierdes demasiado tiempo. Y yo sentía que mucho tiempo se me estaba perdiendo ahí, controlando lo que hace todo el mundo, revisando lo que hace todo el mundo, metiéndome en un montón de proyectos por mi incapacidad de decir no, metiéndome en un montón de reuniones y aceptando un montón de citas por mi incapacidad de decir no, por no querer decepcionar al otro. Así que lo que sucedió es que reduciendo mi jornada laboral tuve que sanar otro montón de cosas, como por ejemplo poder decir no y estar tranquila con el no que entrego a la otra persona. Y saber que yo no tengo que estar disponible para todo el mundo y que además tengo el derecho de decir en qué horarios estoy disponible y en qué horarios no estoy disponible.
y aceptar las consecuencias de eso, porque hay algo recurrente y es, tú lo puedes hacer porque ya tienes una marca personal. No, o sea, si a mí mañana me dice una persona, justo me pasó hace, no sé, 2 meses creo, que era una oportunidad hermosa de poder estar dando una clase en una membresía de una persona que admiro un montón, pero esta persona me dijo, solamente puede ser por la noche. Y yo le expliqué, con toda la angustia del mundo, la pena, el FOMO más horrible, yo le dije, mira, yo trabajo hasta la 1 de la tarde y a esa hora justo estoy durmiendo a mis hijos y no puedo, a esa hora lo siento mucho. No llegamos a un acuerdo, era una oportunidad espectacular de darme a conocer, de tener más relación con esta persona que admiro un montón. Fue algo muy lindo que esta persona que admiro y que para mí en el mundo de los negocios está por allá, súper arriba, me tuviera en cuenta. Pero en este momento mi prioridad es dormir a mis hijos y respetarme a mí la palabra de voy a trabajar hasta la 1. Y entonces todo lo que esté adicional tiene que ser algo que yo decida que lo voy a hacer porque quiero y lo deseo y mi esencia quiere y lo desea y no simplemente porque mi ego dijo, sí, dile que sí porque qué pena que le digas que no, que era lo que hacía muchas veces antes. Empiezo a documentar todo este proceso y me doy cuenta que tengo un rayón importante, que probablemente también tengas tú si es que estás viendo esto, y es que yo sentía que cada minuto de mi tiempo tenía que ser perfectamente monetizado. Así que para mí todo el tiempo no monetizado era perder el tiempo, ¿sabes? Como que, listo, si yo estoy monetizando mi mañana, pero en las tardes yo no estoy dando asesorías, es plata que estoy perdiendo. Y uno de los grandes retos fue precisamente ese, entender que mi tiempo y que cada segundo de mi tiempo no tenía que ser monetizado. Porque la vida, o por lo menos para mí, la vida se trata de una armonía entre el tiempo en el que monetizo y el tiempo en el que disfruto esa monetización. Y luego se suma otro factor de cómo logro con herramientas y conocimiento y entrenamiento financiero, pues hacer que esto que yo estoy monetizando con mi tiempo se multiplique sin mi tiempo. Listo. Esto lo pueden ver en un podcast que vamos a tener en La Casa Hablamos, donde vamos a estar hablando de cómo estamos llevando nuestro proyecto a cabo para lograr libertad financiera. En La Casa Hablamos es el podcast que tengo con mi esposo, pero yo empiezo a pensar, listo, si yo no puedo monetizar cada segundo de mi tiempo, ¿cómo puedo tener algo que se pueda escalar sin que implique que mi tiempo esté ahí siempre? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un modelo solamente basado en asesorías 1 a 1 y yo puedo dar 4 asesorías al día, tal vez no puedo dar 12, entonces siempre mi ingreso tiene un techo. Y lo que yo siempre trato de hacer con mis alumnos es cómo encontramos la forma de que tu ingreso pierda el techo para que lo puedas escalar sin que esto implique invertir más tiempo. Porque la mayoría de los emprendedores lo que hacemos es aumentar nuestro ingreso aumentando nuestra fuerza laboral. Y la idea o la pregunta que yo me empecé a hacer y que se volvió en mi nueva bandera es ¿cómo logro ganar más plata sin que tenga que invertir más tiempo? Y ahí empezaron a llegar las respuestas. Entonces, para ese momento yo ya tenía mi membresía Atajo al Éxito. Y el sistema de membresías funciona muy, muy bien. Por ejemplo, si en este momento tú tienes un e-commerce, si tú eres una marca personal, si tú estás vendiendo infoproductos, tienes un curso, tienes un programa, estás vendiendo asesorías 1 a 1, o mejor dicho, yo creo que para cualquier negocio aplica. Si tú en este momento tienes un negocio, cualquiera que sea, busca cómo implementar en él un modelo de membresías. De todas las líneas de negocio que yo tenía, porque yo me metía en todo lo que se moviera. O sea, a mí me decían, aquí hay una forma de hacer plata y así fuera poquita y me tocaba invertir muchísimo tiempo, yo me metía. Yo era a todo sí. Pero el único modelo que me permitía escalarlo muchísimo sin tener que aumentar mi tiempo trabajando es la membresía. Entonces yo dije, mi foco va a estar en crecer Atajo al Éxito, en cómo nos convertimos en muy buenos creadores de contenido enfocado en membresías de educación, cómo logramos entonces que muchas personas entren a la membresía, pero que al mismo tiempo amen la membresía y se puedan quedar ahí muchos meses, porque en el tiempo en el que nuestro usuario está dentro de la membresía es que podemos ver una rentabilidad en ese modelo de negocio.
De hecho, bueno, si tú quieres aprender cómo implementar todo el modelo de membresía, te voy a dejar aquí un curso gratuito, esto es 100% gratis, es un entrenamiento que hizo Chris, mi esposo, donde te enseñamos cómo puedes tener un negocio que sea muy escalable, donde puedas cuidar tu calidad de vida a través de esto llamado modelo de membresías. Te dejo el link en la cajita de información para que lo puedas hacer, pero entendiendo que mi foco estaba ahí, empecé a eliminar un montón de actividades y soy consciente de uno de los principios que yo más disfruto compartir y es la ley de Pareto. La ley de Pareto dice que el 80% de tus resultados vienen por el 20% de tus esfuerzos. O sea que el otro 80% de esfuerzos que tú hagas básicamente no está generando demasiado valor a lo que tú estás haciendo. Y hay otra ley que me gusta muchísimo, que es la ley de Parkinson. Y la ley de Parkinson dice que el dinero o el tiempo o el recurso que tú tengas va a ser gastado hasta el límite. Te la voy a leer tal cual porque quiero que esto sea muy, muy claro para ti. La ley de Parkinson establece que el trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización. Lo mismo sucede con el dinero. ¿Esto qué significa? Claro, como yo no tenía limitado mi tiempo de trabajo, sino que yo podía estar trabajando todo el día, haciendo todas las cosas que se me ocurrieran, pues entonces todo el día se me iba haciendo un montón de cosas. No es cuántas horas trabajas necesariamente, sino cómo estás limitando ese espacio, y ahí tú vas a tener un foco de máxima productividad para que la actividad se termine en ese plazo. Así que con estas dos leyes yo empiezo a trabajar en todo mi modelo, también sumándole el tiempo de trabajo en bloques, donde mi mente está enfocada en alcanzar un objetivo, unos días la parte administrativa, otros días la creación de contenido, otros días la edición, otros días enfocarme en Atajo al Éxito, mi membresía, y así eliminando distracciones, eliminando compromisos, reuniones y entendiendo dónde estaba mi foco y dónde estaba mi área de genio. Tuve la oportunidad de entender que sí podía realizar mi trabajo en 4 horas y que incluso así, en 4 horas, yo podía aumentar mi facturación. ¿Por qué? Porque como tengo solo 4 horas para hacer lo que quiero hacer, tengo todo el tiempo la pregunta de cómo optimizo más lo que hago. ¿Cómo logro optimizar más lo que hago? ¿Cómo puedo ser más rápida? ¿Cómo puedo ser más eficiente? Y con esta idea siempre metida en mi cabeza, encuentro las respuestas. Entonces encuentro, por ejemplo, a veces yo identifico que me demoro mucho haciendo algo y lo que yo hago es decirle a ChatGPT, esto es lo que estoy haciendo en mi trabajo, y le escribo lo que estoy haciendo. Búscame o dime una herramienta de inteligencia artificial con la que yo pueda reemplazar todo esto que tengo que hacer. Y me encuentra la herramienta. Y pago una suscripción de $10 o $15 que me reemplaza un montón de trabajo que yo estaba haciendo y me libera a mí una jornada de trabajo. Precisamente así fue que logré liberar las mañanas de los viernes, encontrando las herramientas de inteligencia artificial que reemplazaran lo que yo estaba haciendo ese viernes. Entonces ya ahora es de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué sucede? Que para tú poder armonizar o organizar tu vida de una forma integral, no puedes dejar el vacío, porque el ser humano detesta el vacío. ¿Qué significa? Que si yo trabajo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, pero no tengo propósito en esas franjas horarias que me quedan, porque aparte me despierto a las 4 de la mañana, lo voy a llenar haciendo cosas que nada le aportan a mi proyecto de vida, a mi super meta, a esa versión soñada que yo quiero alcanzar de mí. Y cuando eso sucede, tú sientes que más bien llenas la vida con trabajo porque no tienes nada más interesante que hacer. Y eso era lo que a mí me pasaba muchísimo. Como yo no tenía claridad qué quería, qué otras cosas además de trabajar podían ser valiosas y darle certeza y tranquilidad a mi vida, yo sentía que mi vida y mi único propósito era el trabajo. Así que si tú en este momento dices, no, es que lo único que a mí me llena es el trabajo, tal vez puede ser que no has encontrado otras pasiones u otros motivadores. Yo me di cuenta que un gran motivador para mí era la salud y el autocuidado, pero además de que esta salud y autocuidado competían con el rol de empresaria, también estaban compitiendo con el rol de ser mamá y por eso siempre se quedaba relegado. Fue entonces cuando empecé a madrugar y ahorita mi día empieza a las 4 de la mañana y de 4 a 7 de la mañana yo estoy muy ocupada cuidando de mí.
pero muy ocupada. O sea, mi agenda desde las 4 de la mañana tiene un montón de cosas que hacer en función de mi autocuidado. Meditar, hacer yoga, escribir en mi journal, practicar alguna habilidad que me guste. Por ejemplo, ahorita estoy obsesionada con practicar mi inglés, entonces me gusta practicar. Luego hay otros días donde yo digo voy a ir a caminar al aire libre, hay otros días donde voy a hacer una sesión de yoga nidra, pero estoy enfocada en cosas que yo disfruto sola. O sea, no soy Tatiana la esposa, no soy Tatiana la mamá, no soy Tatiana la empresaria, soy Tatiana cuidando a Tatiana. Y eso es maravilloso porque mi día empieza entendiéndome como prioridad para ya luego enfrentar todos los desafíos que se vienen como empresaria y como mamá. Luego, de 7 a 8 de la mañana, estoy en función de la rutina con mis hijos, donde hacemos el tema del baño, vestirnos, organizar la cama, desayunar. Después, de 8 a 9, tengo una clase de inglés de conversación y luego a las 9 empieza mi ritmo laboral. Entonces, no es simplemente dejarlo vacío y ya. Obviamente las tardes están vacías y tengo espacios el fin de semana donde está vacío para que dejemos que el ocio y la creatividad simplemente nos haga hacer algo. Pero cuando tú no sabes esos tiempos vacíos para qué son o cuál es el propósito de ese tiempo vacío, porque tú puedes tener un tiempo vacío donde no haces nada, pero tú sabes que ese tiempo es para descansar, está perfecto. O tú sabes que ese tiempo es para compartir con tus hijos tiempo de calidad. O tú sabes que ese tiempo es para relajar tu mente o dejar que las ideas lleguen, está perfecto. Pero cuando tú no sabes cuál es el propósito del uso de ese tiempo, lo vas llenando con cosas que simplemente van a ser un complemento en tu agenda y que vas a poner ahí por el piloto automático de no sé qué hacer con esto. El tiempo es un recurso y como recurso debe tener un propósito. Por eso es tan importante que esa armonización no sea enfocándote en liberar tiempo porque sí, sino preguntarte ¿para qué estoy liberando este tiempo? ¿O para quién estoy liberando este tiempo? Y ahí vas a encontrar más motivación para poderlo liberar. Ya para ir finalizando con este episodio, cuando tú empiezas a cuidarte, cuando tú empiezas a darte cuenta que ya la cabeza no duele todos los días y que ya tu rutina de sueño se acomodó. Yo a veces tengo momentos, la semana pasada no podía dormir nada. O sea, estaba en un momento de ansiedad muy importante después de unas terapias que tuve que me dejaron ahí medio revolcada y yo no podía dormir y yo decía, ¿cómo es que yo podía vivir así? Porque yo vivía con la incapacidad de quedarme dormida rápido y con mi mente a 1000. Esa semana estuve así y yo estaba tan mal y tan frustrada de no poder descansar y no poder dormir bien porque cuidarte se va convirtiendo en algo que disfrutas tanto que no lo quieres volver a perder. Y te vas dando cuenta que esas cosas que por tanto tiempo diste por sentadas, como estar estresado todo el tiempo, tener dolor de cabeza todo el tiempo, quedarte dormido en cualquier parte, sentir irritación de forma permanente, son síntomas que empiezan a desaparecer y que tú dices, wow, soy otra persona, soy una persona nueva, me encanta lo que veo, me encanta la esposa que estoy siendo, me encanta la mamá que estoy siendo, me encanta el ser humano en el que me estoy convirtiendo y todo porque dedicaste el tiempo a tu autocuidado, porque enfocaste el tiempo en relaciones de valor y de calidad. De hecho, algo que te quiero decir es que en las zonas azules, o sea, los espacios en el mundo donde las personas duran más años, hay un propósito, hay un gran enfoque en el autocuidado y sobre todo hay relaciones que son muy estrechas. Y yo siento que hoy en día estamos tan enfocados en producir que perdimos de vista la importancia de las relaciones con significado. Porque nos cuesta mirarnos a los ojos, porque estamos en tantos afanes que mientras estamos, jugando con nuestros hijos, estamos haciendo otra cosa en el computador. Y no te voy a decir que yo nunca lo hago, a veces me pasa que algo ocurrió, surgió un imprevisto que sí o sí se tiene que resolver, pero ya no es mi día a día como era antes. Ya yo puedo estar jugando con mis hijos tranquila, a veces dejo el celular acá y nos vamos al parque y no tengo esta sensación de
ay, tengo que responderle a todo el mundo a todas horas y en el momento y en el preciso momento en el que escriben, porque si no me voy a perder un montón de oportunidades o el mundo se va a caer. Ya no está esa sensación y se vuelve adictivo. Se vuelve adictivo sentirse tranquilo y sentir que hay armonía entre tus roles, entre tu vida profesional y entre tu vida, tu calidad de vida soñada. Finalmente, recuerda que la abundancia es un estado del ser, no es un estado financiero. Lo hablamos en el episodio de abundancia. Y esto te lo digo porque creemos que simplemente el éxito se mide por el reconocimiento que tenemos, por la cantidad de personas que impactamos. Eso me parece hermoso, pero creo que a veces estamos en esta carrera permanente de tengo que llegar a 1 millón de familias con mi mensaje para cambiarles la vida. Pero tu vida, tu propia vida, está vuelta a un 8, porque te enfocaste tanto en exteriorizar lo que sabes y en que esa puesta en el mundo de lo que sabes te genera ingresos, reconocimiento, fama, impacto, que te descuidas de ti como ser humano. Y si tú no construyes para ti, va a ser muy difícil que eso que estás construyendo para afuera se sostenga en el tiempo. Así que efectivamente hay muchas cosas que son desde nuestro ego y qué rico que tenemos la voz del ego porque nos motiva todo el tiempo a hacer más, a construir más, a mejorar como seres humanos, a tener mayores aspiraciones, pero también qué rico sentarnos a escuchar la voz de la esencia y preguntarnos ¿qué necesidad tengo de hacer todo esto si hoy en el momento presente me siento enfermo, agobiado, abrumado, frustrado, culpable y un montón de emociones difíciles de sentir? Simplemente porque no he tomado una sola decisión que pudiera cambiar el juego completo. Te dejo aquí en la cajita de información otro regalo, un entrenamiento gratuito también. Te voy a dejar 2 entrenamientos gratuitos para que puedas hacer. Este se llama Esencial, donde te comparto toda mi metodología, donde he logrado armonizar estos 2 roles. Así que ya sabes, vas a encontrar un entrenamiento donde vas a aprender a montar un modelo de negocio que sea escalable y que no dependa tanto de tu tiempo. Y te voy a dejar otro entrenamiento donde te comparto toda mi metodología. Así que todo va a estar aquí listado abajo. Recuerda que siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M. Tengo Instagram, tengo TikTok, ahí tenemos contenido todos los días y acuérdate que aquí estamos los que buscamos escalar nuestros negocios y nuestras vidas profesionales elevando la calidad de vida soñada. ¡Chao!